Bueno, ¿cómo están todos? Buenas noches. Se escucha, ¿verdad? Ya, creo que se escucha. Me confirman, por favor. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches en este día 14 de septiembre. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejemplo que nos quedaba por el método de Jambu. A todos los que me han pasado sus códigos, perdón, correos institucionales, les he podido dar acceso a la carpeta. Así que ya están, ¿no? Con el acceso a la carpeta de los vídeos ya están arriba, ya están subidos los dos vídeos, por si acaso. A ver, lo que vamos a hacer ahora es hacer el segundo ejemplo, ¿no? El ejemplo que nos restaba hacer el día de ayer. ¿Okay? Por favor, me confirman si se escucha. No sé si estoy hablando solo, tal vez. Bueno. Sí, se escucha. Perfecto, perfecto. Ya. Entonces, vamos a resolver el segundo ejercicio. Creo que se va a entender un poquito mejor y además es el ejemplo que se tiene que entender más que todo, ¿no? Porque los ejercicios a presentar al ingeniero, más que todo, las arcillas se encuentran mucho por debajo de la base de la fundación. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice calcular el asentamiento inmediato producido en el estrato de arcilla. El siguiente perfil estratigráfico y una carga neta de 1000 kN. Listo. Entonces mi primer estrato de 3 metros, mi segundo estrato de 7 metros y el tercer estrato de 2 metros. ¿Ya? Mis dimensiones de mis zapatas son 6 metros por 3. ¿Ya? Longitud 6, base 3. Tenemos aquí arena, okay, y arcilla. Entonces, en ese estrato de arcilla que me pide calcular el asentamiento inmediato. ¿Okay? Ese asentamiento inmediato, entonces, vamos a calcularlo a partir de la fórmula de Jambu, que es esta de acá, la que hemos visto ayer. Entonces, callar los dos primeros factores, la carga neta y la base ya son dato, y el módulo de elasticidad también es dato. ¿Ya? Entonces, vamos acá. Módulo de elasticidad 15 meganewtons por metro cuadrado. ¿Ya? Primero, ¿qué hacemos entonces? Primero vamos a ir a la primera gráfica. Decimos entonces, primero calculamos df sobre b, df es 3, base es 3, por lo tanto 3 entre 3 es igual a 1. Y venimos acá a la de marca 1, coincidimos con la curva y tenemos a sub 0, 0,92. ¿No? Simplemente fácil, esa es la gráfica fácil, sencilla. Ahora sí, vamos a ver si podemos abrir esto. A ver, entonces para determinar el segundo factor a sub 1 en esta gráfica, nosotros tenemos que entender algo muy importante. Primero tenemos que definir que hay muchas curvas donde hacer coincidir. Primero definimos la curva que vamos a utilizar. Para eso, si se olvidan el procedimiento, pues aquí dice, ¿no? Una formulita. L sobre B es igual a infinito, significa esta recta de acá. ¿Ya? Entonces, para saber qué curva van a utilizar, L sobre B, nada más. ¿Okay? Entonces, decimos L sobre B es igual a 6 sobre 3, por lo tanto es igual a 2. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta curva de acá. ¿Ya? Entonces, después de eso, lo que vamos a hacer es utilizar la teoría de sacar dos diferentes a sub 1, ¿okay? Ya que el estrato de arcilla se encuentra por debajo, o sea, no tiene contacto con la base, está mucho más profundo. Para eso se utiliza esta fórmula de acá, esta de acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir primero las H's. ¿Ya? Para definir las H's, tenemos que sacar H sub 1t y H sub 1b. ¿A qué se refiere esto? Simplemente es el ejemplo, vamos a ver, el ejemplo que tenemos acá. El H más largo puede ser desde la base, siempre desde la base. Vamos a poner con otro color. Desde la base de la fundación hasta la base de la arcilla. ¿Ya? Y la otra H va a ser desde la base de la fundación hasta la parte superior de la arcilla. ¿Entiendes? Tiene que ser contenida aquí
estrato de arcilla. ¿Para qué? Para que con esta H podríamos hacer en la tabla H sobre B y hallar A sub 1, ¿verdad? Entonces con esta H hallamos A sub 1, con esta otra H hallamos otro A sub 1 y los restamos. Y tenemos el A sub 1 de este estrato, a cierta profundidad. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces para que esté todo en orden, vamos a ir por orden igual. ¿Okay? Entonces el H1 de 7 metros, el otro H1B de 9 metros, ¿no? T va a ser para, este es nuestro estrato, el T va a ser para nuestra línea superior, a la parte superior del estrato. B para la parte inferior del estrato, 9 metros. ¿Okay? Reemplazamos. Primera profundidad, H1T sería 7 metros y la base 3, ¿no? 2.33. Entonces yo busco en mi gráfica 2.33 y tengo que colocarlo, ¿no? Esto es 2, este es 5, ¿ok? Entonces, más o menos va a ser 2.33, ¿ya? Más o menos ver dónde queda cada punto, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, con la curva 1, ¿no? Y el cuadrado, no, perdón, la curva 2, ¿no? L sobre B2, con esa curva de acá, y colocamos la horizontal. En el otro caso, con h sub 1 igual a 9 metros, 9 entre 3 igual a 3, ¿no? Más o menos aquí sería 3, y lo pondremos ahí más o menos, así diría. Entonces, h sub 1 es igual a 0,70, h sub 1, la base, sería 0,75. ¿Y cuál de estos dos voy a utilizar? Pues tengo que utilizar esta fórmula de acá, ¿no? De h sub 1. Simplemente tienen que restar ambos resultados para obtener el que sí sirve. ¿Ya? Este es el h sub 1 correcto para una profundidad de 9 metros, creo que no, 7 metros, perdón. 7 metros. ¿Ya? Una vez que tenemos el h sub 1, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula de asentamiento y tendríamos 0,92 por 0,05 por 1000, que sería la carga neta, base igual a 3, entre 15 meganewtons, ¿no? Por metro cuadrado. Hemos visto por qué reemplazamos en meganewton para que el resultado me debote directamente en milímetros. Por lo tanto, el asentamiento inmediato es igual a 9.2 milímetros. Este valor lo vamos a reemplazar ahí, ¿no? Para tener el asentamiento inmediato completo, sería hallar el asentamiento inmediato en arenas, por ejemplo. Y luego, una vez teniendo el asentamiento inmediato, lo reemplazamos aquí para tener el asentamiento total. ¿Ya? Tendremos que hallar también el asentamiento por consolidación primaria. ¿Ok? ¿Se entiende esta parte, este ejercicio? Lo que me interesa es que se entienda esto, esta gráfica, cómo se halla. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Sí, yo tengo duda. ¿Puede volver a repetir sobre cómo se obtiene el A1? Así que ahí me perdí un... Ya. Por favor. A ver, cuando el estrato de arcilla, ¿ok? El estrato de arcilla se encuentra a una cierta profundidad donde tiene un espacio entre la base de la fundación y el estrato de arcilla, en espacio, ¿no? O sea, es decir, hay otro suelo, otro estrato, o varios estratos. Entonces, esta H, hay que hallar dos H's, ¿ya? Porque en la fórmula para el segundo abaco dice H sobre B. Aquí toma en cuenta que esta altura es la altura del estrato, el delta Z, o sea, el espesor del estrato. Entonces, como nosotros tenemos aquí un estrato que está mucho más abajo, no lo podemos considerar así. Tenemos que medir de la base hasta la parte superior, que sería en nuestro caso el A sub 1B, en el ejemplo, y otra distancia hasta la base del estrato de arcilla, ¿okay? Sería el A sub 1B. ¿Okay? Entonces, con estas alturas H, HT y HB, vamos a determinar nosotros reemplazando acá y hallando en el abaco A sub 1. ¿Ya? Pero como hay dos H's,
Lo que me interesa es saber solo esta alturita. ¿Ok? Por lo tanto, yo voy a restar a sub 1 de la mayor profundidad menos el a sub 1 de la segunda profundidad. ¿Ya? Y obtengo el a sub 1 correcto. ¿Entienden? Por eso es que en el Sí, primer caso, en este primer ejemplo, la arcilla estaba en contacto, ¿verdad? Con la base de la fundación. Entonces, supuestamente, bueno, no supuestamente, en realidad, la altura H1T da igual a cero. ¿Por qué? Porque coincide, ¿no ve? Directamente aquí te dice en su teoría, en su grafiquito que te marca la teoría, y aparte te da la fórmula acá. Te dice, aquí H sub B, para hallar sub 1 tienes que primero hallar H sub B, ¿no ve? Hacer coincidir con cualquier curva y hallar, ¿verdad? Pero para H sub B, aquí te dice que esto es H, o sea, acá está suponiendo que todo esto es arcilla. Y solo tienes que medir el H desde la base de la fundación. A ver si se fijan bien dónde está acá. La flechita B. Desde la base de la fundación hasta donde termina el estrato de arcilla. Entonces, aquí H te dice que es el espesor del estrato de la arcilla. Pero la arcilla no es, bueno, puede pasar, pero generalmente no está pegado, ¿ya? En los ejercicios de exámenes no está pegado a la base de la fundación. En la práctica se ve de todo, ¿no? Pero en los exámenes, usualmente la arcilla está a una cierta profundidad, ¿ya? No está pegada. Entonces tienen que hacer la sub 0 allá normal, porque es de f sobre b. La sub 1, tienen que hallar el a sub 1 real, tienen que restar el a sub 1 de la profundidad más grande, menos el a sub 1 de la profundidad más pequeña. Es decir, profundidad más grande, este h, profundidad más pequeña, este h. ¿Verdad? Tienen que hallar 2 y restar y eso va a salir. Esa es la diferencia. Si entienden eso, todo va a estar bien. ¿Ok? Ahora, la cosa es esto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si la relación de L sobre B, por ejemplo, le sale, no sé, 4, digamos? ¿Ya? Aquí no tienes tú ningún valor 4, o si sale 7, o si sale 15, o si sale 3.5. Es lo que pueden hacer. Tienen que interpolar. ¿Y cómo pueden interpolar esto si son curvas, no son rectas? Si es 4, y de 2 al 5, ¿cuántos son? Tres números, ¿no? 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí tienes que tener dos divisiones. 2, 3, 4, 5. Distantes. De aquí a aquí mides lo mismo. Mides la distancia y lo divides entre 3 y pones. Aquí otra vez lo divides entre 3 y pones. Listo. Va a ser el siguiente paso. Pues agarras la curva de 4 y vas interpolando. Vas graficando una aproximación, ¿no? Se vea lo más paralelo posible. Interpolación gráfica por paralelismo, nada más. ¿Ya? Y ahí van a hacer su intersección de valores hasta la curva que requiere y hallar el a sub 1. ¿Entiende? Es importante. Cómo determinar diferentes tipos de valores para definir la curva que van a utilizar. ¿Ya? Ah, sí, sí, la arcilla estaría nomás ahí. Por si la arcilla está en contacto con la base, ¿no ve? Y no está a profundidad, directamente solo hallan un H. ¿Ya? Hagan de cuenta, pues les he dicho ayer, ¿no? Hagan de cuenta que esta puerta no existe. No existe. Y no existe porque estoy hallando para cero, cero, todo va a ser cero. Es lo que importa. Una sola H, una sola H, un solo A. Y esto ya no. ¿Entienden? Toda esa parte no aplica. No aplica, ¿no? Todo esto de acá no aplica, no aplica. Directamente, como es en este ejemplo 1, la arcilla está pegada a la base de la fundación, pues esa misma altura va a ser la altura de la arcilla, del estrato. Entonces, CH es 1.5, que coincide con el espesor del estrato de arcilla, por lo tanto, se divide, se halla 0.5, se coincide con cuadrado y tenemos el valor de A sub 1, 0.3 y listo. ¿No? Sí, está bien así, gracias. Okay. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda?
Porque esto es importante que entiendan, ¿no? Porque al final Jambu a veces vale 5 puntos, 10 puntitos y visto que es relativamente bien sencillo, una gráfica, otra gráfica, sacan 2 a sub 1, los restan, reemplazan y ya está, ¿no? Entra Jambu Aussie, Y entra Jambu, entra Jambu. Porque puro les con dice, Abaco entonces. directamente les dice hallar el asentamiento total. Ya, listo. Entonces ya ustedes tienen que decir, ah, ya, el asentamiento total entonces, solo les dice eso, hallar esto. Tú tienes que saber de memoria, porque en el formulario no hay esto. Tienes que saber de memoria esto. Tienes que saber de memoria esto. Entender que el asentamiento inmediato está compuesto por arenas y arcillas. Saber por qué métodos pues, te puedes trabajar con esto. ¿Ya? Ahora, si no te da el módulo de elasticidad, LU, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Eso se puede calcular, ¿ya? O si no, se puede calcular este valor de arena, este valor de SC, ambos con el método de odométrico. Se puede calcular. Vamos a ver más adelante esos ejemplos. Pero quiero que me digan si tienen alguna duda de este método de Jambu para que pueda, bueno, para que tengan, no sé, ya despejado, ¿no? O sea, podemos avanzar al siguiente tema y no arrastrar este capítulo. ¿Entiende todo de Jambu? Aussie solo sería esos los casos especiales, ¿no? No habría otro más caso especial, digamos. Mm, no, no, no. Solo eso. Jambu realmente es el método más sencillito, ¿ya? Por eso aquí están los dos casos. El primer caso, cuando la arcilla está pegada, ¿ya? Y el segundo caso, cuando está separada, ¿no? Y tienen que hallar dos H's y restarlos a sub 1, nada más. ¿Ya? Y lo demás, no, es relativamente sencillo. Lo importante es esto que sepan. Una vez que reemplazan, ya este asentamiento inmediato, ¿dónde lo voy a colocar? Ah, ya, voy a colocar aquí para sumar el asentamiento inmediato. Y este va a venir acá, ¿no? Listo. Ok, ya. Ahora, ¿qué más? A ver. Vamos a irnos entonces al siguiente. Si no tiene más dudas, preguntas, vamos a irnos al siguiente tema. A ver. Ah, ya, no me acuerdo cuál es este. Mm, a ver. Ay, qué raro. 7 de 7, 2 de 7, 2 de 11. A ver. No, este puede ser este. A ver. Quiero saber si tiene o no tiene. Sí tiene, ya, ya. A ver. Ahora lo que vamos a irnos es al asentamiento en arenas, ¿no? Hemos dicho que el asentamiento inmediato está conformado por el asentamiento inmediato en arenas, ¿no? En arenas y más el asentamiento inmediato en arcillas, ¿ok? Entonces, lo que va a pasar ahorita es que vamos a avanzar este asentamiento inmediato en arenas por el método de Schmerman y este de acá ya hemos avanzado, ¿no? Jambu, más o menos, ¿ok? Jambu, porque también, a ver, ya, vamos a avanzar mejor directamente. Porque el método métrico también puede hallar esto, pero solo cambia un factor, digamos, ¿ya? Solo multiplicas por otro número y tienes ese asentamiento, ¿ya? Aquí está el ejemplo. Vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? De lo que conlleva este método. Es mm, analizar, ¿ok? Aquí primero prefiero explicar un poquito de esto. El asentamiento inmediato, entonces, está compuesto por dos secciones, ¿ya? Esta parte de la carga neta que ustedes ya han calculado, ¿no? Ya saben cómo calcular esta parte, ¿ok? O van a calcular entonces. Un análisis, una zona de análisis, es hasta nivel de fundación y tiene otra zona de análisis, ¿ok?
es de cada estrato, ¿ya? Estratificaciones. Entonces, a veces se confunden y quieren hallar C1 o C2, no sé, van a ver esta parte, quieren calcular o analizar más abajo el nivel de fundación. Pero yo siempre les digo en mis clases, estos tres de aquí, más la carga neta, siempre van a analizarse a nivel de fundación. Y una vez que pasan esto, recién van a ir a los estratos, estrato por estrato, para calcular el asentamiento. ¿Ya? Entonces, lo más complicado tal vez de este método es este, determinar este, porque lo demás es facilito, súper fácil. Hallar este I sub 13 es lo más complicado. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula donde son factores de corrección, ¿no? Por profundidad, por tiempo y por forma. Ya se tiene una condición. Dice también. Multiplicado por la carga neta, van a hallar por diagrama de Araro o por capacidad. ¿Ya? Multiplicado por, paréntesis, la sumatoria de todos los estratos, donde en cada estrato van a tener un I13, dividido entre el módulo de elasticidad y el espesor. En Jambu hemos visto que el espesor del estrato lo dice H, ¿no? En su ejemplito. Pero en Schmermann se llama delta Z. ¿Ya? ¿Y por qué I? Y como son varios estratos, puede ser este delta Z1, delta Z2, etcétera, ¿no? Entonces va variando. Igual I13I y módulo de elasticidad. Después, las fórmulas son esas, ¿ya? Donde igual acá tienen verificación. Ya el ingeniero Camacho utiliza la verificación en esa fórmula mayor o igual a 0.5, donde en los formularios del ingeniero Salinas no aparece esto. Se van a fijar, no aparece eso. ¿Ok? El ingeniero Camacho sí utiliza la condición que aparece en el libro de Burland, donde dice que el factor de corrección 1 menos 0.5 multiplicado por la carga efectiva inicial dividido entre la carga neta, tiene que ser todo esto mayor o igual a 0.5. En el caso de que esto no cumpla, mayor a 0.5 y es menor, digamos, a 0.48, 0.4, etc., directamente adoptan 0.5. En el caso 2, como Schmermann, bueno, no he escrito su nombre, Schmermann, pues trabaja en asentamientos inmediatos y el tiempo en el que se da un asentamiento inmediato es de 1 a 7 días. ¿Ok? 1 a 7 días. Es por eso que acá dice, para reemplazar el valor del tiempo, 1 a 7 días, tienes que reemplazarlo en unidades de años. ¿Ok? Y el tiempo tiene que ser, para ser reemplazado, tiene que ser mayor a 0.1 años, mínimamente, la fórmula. Entonces, ¿qué sucede? Uno, digamos, 5 días dividido en años, ¿ya? Es mucho menor este factor, entonces, por lo tanto, como al tratarse de un asentamiento inmediato que dura un tiempo tan pequeño, el tiempo lo vamos a considerar como 1, no, como 0, ¿okay? Como 0, ¿ok? Es muy pequeño, 0.0000 algo, entonces va a ser casi próximo a 0, ¿ya? Y todo ese valor va a aproximar igualmente a 0, entonces el ingeniero Camacho lo que hace es todo esto reducirlo a 0 y la constante 2 siempre lo va a dar como 1, ¿ya? Esto va a ser constante, ¿vale? Directamente dicen constante 2, no tienen que hallar nada de esto. Dicen constante 2 es igual a 1 y listo, solo hallan 1 y el 3. ¿Ok? Es importante que anoten, que 2 igual a 1. Listo, un segundo de eso. Ahora, para el factor de corrección 3, igual una verificación, ¿ya? Aquí reemplazamos eso el factor de corrección por forma. 1.03 menos 0.03 igual a L sobre B, ¿no? Todo este factor, todo este valor tiene que ser mayor o igual a 0.73. En el caso que sea menor, directamente adopten 0.73. ¿Ya? Esas condiciones son importantes. Eso es importante. Ya. Por último, la última fórmula que vamos a utilizar pues, es esta de acá. ¿Ya? Son fórmulas, en realidad en Schmermann hay 3 casos, ¿ya? De análisis diferentes. Esta fórmula de acá, las fórmulas que hemos llevado ahorita, esta
Estas de acá y la general, pues van a ser para todos los métodos, ¿ya? Para todos los casos, mejor dicho. Esta fórmula de I13, ¿ya? I13 es un valor decimal donde se va a representar como un puntito, ¿ya? Es un factor de influencia, ¿ya? Y como dice aquí, P es pico, ¿ya? Ahorita vamos a ver por qué se llama pico. La fórmula es 0.5 más 0.1 raíz de la carga neta por el esfuerzo efectivo vertical pico. Es decir, la profundidad donde se encuentra el puntito, ya sea 15 metros, 20 o cualquier profundidad, a esta profundidad vamos a hallar esfuerzo efectivo vertical, ¿okay? Porque va a variar hartos puntitos. Entonces, ese esfuerzo efectivo vertical lo vamos a hallar donde se encuentra el pico y reemplazar acá, ¿ya? Por eso es que no dice a nivel de fundación, no dice varía ya la profundidad de ejercicio a ejercicio. Bueno, ahora lo importante son los aspectos más generales. Lo importante aquí es entender los métodos. ¿Ok? Tenemos nosotros aquí 3 casos, hemos dicho, ¿no? De estudio. Donde los casos de estudio del método Eschmerman, ¿ya? De 1979, creo que es 78. ¿Ok? El primer caso es la zapata cuadrada. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que una zapata es cuadrada? Pues hacemos la relación L sobre B y me tiene que arrojar 1. Se basa en la relación o la división de L sobre B. ¿Ya? Es igual a 1. Entonces, si sale este valor L sobre B igual a 1, estamos en el primer caso, una fundación cuadrada. ¿Ya? Donde el método Schmerman es un método gráfico y analítico. ¿Okay? Porque primero gráficas y en base a la gráfica analizas vos y empiezas a hallar valores numéricos. ¿Ya? Entonces, el primer caso, ¿cómo se grafica? Se grafica con estos límites. ¿Ya? Se grafica con estos límites. ¿Estos límites qué me dicen? Que tengo que medir dos rectas, una recta, otra recta. La primera recta siempre se mide, bueno, lo primero que vamos a hacer, ya, paso 1, tienen primero su perfil, ¿verdad? Paso 1 van a marcar en el punto central una recta, ya, una recta, hasta el infinito, ya. De ahí, lo que van a hacer es marcar un valorcito, una línea, no es necesario que sea escala, simplemente que diga 0.1, como en este caso, ¿ya? 0.1. ¿Por qué? Porque el método cuadrado, el primer caso, la fundación cuadrada, comienza en 0.1. Comienza, no comienza en 0. La línea no comienza desde el origen, comienza desde 0.1. ¿Ya? En segundo caso desde 0.2, pero ahorita vamos a ver eso. En el cuadrado empieza en 0.1. ¿Ya? La línea, okay, va incrementando hasta qué profundidad vamos a ir. ¿Ya? Desde el nivel de fundación hasta B medios. Entonces yo voy a marcar desde el nivel de fundación. ¿Cuánto vale B? Digamos que B vale, no sé, 2 metros. ¿Ya? Y hasta B medios. B medios sería 1 metro. Entonces marco 1 metro. ¿Ya? Y hasta esa profundidad voy a hallar el punto pico. ¿Ok? Esta gráfica no es a escala. O sea, esto puedo graficarlo aquí, aquí. Lo importante es las profundidades. Eso es lo importante. ¿Ok? La segunda distancia dice es de DF a 2 veces B. ¿Ya? Lo que muchos cometen, y tengo por favor mucho cuidado con esto, es que yo he visto que miden aquí B medios. De aquí a aquí, B medios. Y digo, ah, ya está bien. Y luego ven aquí 2 veces B, ah, ya, vienen directamente sin analizar. Y desde aquí empiezan a medir 2 veces B. Automáticamente. Y eso está mal. ¿Por qué? Que los límites me dicen, medí desde el nivel de fundación hasta B medios. Y para la segunda recta medí otra vez desde el nivel de fundación, eso es importante, hasta 2 veces B. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es medir desde el nivel de fundación, otra vez, desde esta recta, y 2 veces B, como se ve en la gráfica. ¿No ve? 2 veces B. Y entonces voy a continuar con esta línea hasta esa profundidad, hasta esta profundidad acá. Y hago coincidir con la línea vertical. Listo. Entonces, en resumen,
este punto de acá es mi punto pico. Aquí va a estar el esfuerzo efectivo vertical pico. Esfuerzo efectivo vertical pico. Va a estar el I13 pico. ¿Ok? Es importante. ¿Cómo graficar? Eso es importante del método Schmerman. ¿Entiende, verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es nosotros a colocar puntos. ¿Ya? Una vez que hemos graficado esto, vamos a colocar puntos a la mitad de cada estrato que vamos a hallar. En este estrato buscamos la mitad y colocamos un punto. En ese otro estrato colocamos la mitad y colocamos un punto. Solo dentro de la gráfica. ¿Ya? Aquí abajo hay más estratos. Aquí abajo hay más estratos. No importa porque hasta aquí es mi punto de análisis. ¿Ya? Solo tengo que analizar hasta esta profundidad, hasta donde termina la cola. ¿Ya? La gráfica es así, ¿verdad? Así. Entonces, esto se llama cabeza, pico, cola. ¿Ya? Donde empieza, donde cambia de dirección y donde termina. Cabeza, pico y cola. Entonces, supongamos que tengo un estrato aquí. Vamos a abrir la pantalla. Así. ¿Ya? Supongamos que tengo aquí un estrato, así. Así. ¿Ya? Entonces, supongamos que mi gráfica, pues, no sé, aquí está la base de la fundación. ¿Ya? Supongamos que mi gráfica, lo primero que voy a hacer es una vertical, ¿verdad? 0, 1. Y lo primero que voy a hacer es hallar la profundidad del pico, digamos aquí, ya, a B medios, y a 2 veces B, digamos que es aquí, ya, listo. Ahora, el método de Schmerman lo que hace es generar o crear estratos. ¿A qué se refiere esto? ¿Eso lo genera en dónde? Lo genera, aquí, en la cabeza, en el pico, en la cola y en la donde hay cambios de módulo de elasticidad. ¿Ya? Ahí, donde hay cambios de módulo de elasticidad. ¿A qué se refiere entonces esto? Vamos a es la cabeza, esta. Entonces, aquí es la cabeza, ¿verdad? Si aquí, bueno, aquí hay una línea de estrato, entonces aquí no va a crearse estratificación. Esto se va a mantener tal cual. Esta línea de estrato ya existía, va a seguir existiendo, no pasa nada. En el pico, por ejemplo, aquí este estrato tenía hasta por acá. Entonces, el pico queda justo en el medio. Entonces, aquí va a haber una recta que va a cruzar el pico y va a ser horizontal. ¿Ya? Y aquí ese estrato que antes era uno solo, ahora son dos estratos, ¿no? Se está creando aquí una estratificación en el pico. En la cola, ¿ya? Este estrato de acá abajo infinito, ¿no? Por allá hasta el infinito, pues lo está dividiendo, está generando una línea que pasa por el punto de la cola. ¿Okay? Ahí está creando otro estrato. Entonces, en un principio tenemos aquí un estrato, 2, 3, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos estratos tenemos? Vamos a ver. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4 estratos. ¿Ya? Son 4 estratos que se han creado. ¿Ok? Entonces, eso es importante porque de cada estrato vamos a hallar nosotros un punto. ¿Y cómo vamos a colocar los puntos? Los S, a la mitad hemos dicho, ¿no? Sobre la línea, a la mitad de cada estrato, aquí, un punto. Sobre la línea, a la mitad de cada estrato, un punto. A la mitad de cada estrato, un punto. Y a la mitad de cada estrato, un punto. ¿Ya? Eso es importante. El valor del I13 pico, ¿dónde se encuentra? Se encuentra aquí, en este punto. ¿Ok? Entonces, a partir de sabiendo qué número es este I13, y sabiendo que este valor es 0.1 y este valor es 0, entonces podemos hacer la interpolación ya sea gráfica o numéricamente. ¿Ya? Para hallar estos valores de aquí. ¿Se entiende el método? Es lo mismo con el otro caso. Vamos al segundo caso. ¿Ya? Para calcular nosotros numéricamente los valores aquí en el punto medio, tenemos nosotros estas formulitas de acá. ¿Ya? Aquí claramente dice, ¿no? Para la determinación de I13I,
y para cualquier estrato, lo que vamos a hacer es tener dos fórmulas. ¿Por qué dos fórmulas? Porque son dos secciones. La primera fórmula, esta de acá, solo sirve para la sección desde la base de la fundación hasta el pico. Solo aquí es efectivo. ¿Ya? Entonces aquí tienes varios puntos en la recta, ¿ok? En esta recta tienes varios puntos interpolar. Simplemente reemplaza ZF, donde ZF es la profundidad que mides desde la base de la fundación. ¿Ves? Aquí en la gráfica muestra, ¿no? Desde aquí empieza la flecha, desde la basecita. ¿Ok? Si por ejemplo necesitas a este punto de acá, no vas a colocar la profundidad, digamos, desde aquí 8 metros, sino de aquí a aquí, ¿cuánto es? Un metrito, listo. ZF es 1, nada más. Medir la profundidad desde la base de la fundación, porque es ZF. ¿Okay? En el formulario creo que solo dice Z. Yo siempre le he colocado ZF, porque así te acuerdas de DF. Entonces dices, ah, ya, ZF, pues mido desde el nivel de fundación DF. ¿Ya? Y la segunda fórmula, esta de acá, va a tener efecto simplemente desde, continuando desde esta línea hasta la base. ¿Ya? Desde el pico hasta la cola. La primera fórmula de la cabeza al pico. La segunda fórmula del pico a la cola. Es decir, que todo esto es su zona de acción de la segunda fórmula. ¿Ok? Vamos a ver en el ejemplo cómo se aplica esto. Es importante que se entienda cómo graficar. No quiero directamente en el ejercicio. Vienen, grafican, hacen así, hayan los números, bien bonito todo. No, primero es entender un poquito cómo se hace y así se avanza más rápido el ejercicio, ¿ya? El segundo caso, pues, ya que hemos explicado bien el primer caso, el segundo caso es la fundación continua. Como sabemos nosotros que una fundación es continua, pues hacemos la división de L sobre B y tiene que salir mayor a 10. ¿Ya? Y para graficar esto, el segundo caso, hacemos lo mismo, una vertical al medio, perdón, una vertical al medio, hay que dibujar con mouse eso, fregado. Y mi gráfica va a comenzar en 0.2. Lo mismo después. Lo que varía en igual son los límites. Que el segundo caso, si el primer caso es así, ok, la gráfica. El segundo caso es así, más alargado, más profundo, ok. Entonces, el segundo caso es, en vez de decir B medios, es B. Y en vez de decir 2 veces B, es 4 veces B. Más prácticamente es el doble del cuadrado, ¿ya? De DF a B y de DF a 4 veces B. ¿Ya? No se olviden eso. Son dos distancias juntas, no continuas. ¿Ya? No hagan aquí, desde aquí, no midan desde aquí 4 veces B, no. Midan desde el nivel de fundación. ¿Okay? Entonces que yo lo puse así separado en el gráfico. Si no era fácil igual graficar aquí 4 veces B, continuar de aquí, no, no es diferente. ¿Ya? Ten cuidado por favor en esto. Si se equivocan graficando, ya más que hayan calculado todo el procedimiento está mal. Y para hallar las interpolaciones o los 13, los puntitos, es igual que hace rato, ¿no? La primera fórmula tiene influencia desde la cabeza al pico y la segunda fórmula desde el pico hasta la cola. Okay. Y para el caso 3, prácticamente es la combinatoria de los dos métodos, ¿ya? Es decir, tienen que graficar ambos métodos en un solo ejercicio. Es decir, para saber que está en una fundación rectangular, ¿qué va a pasar? La relación de L sobre B tiene que ser mayor a 1 y menor o igual a 10. Si está en ese rango, pues está en una fundación rectangular. Tienen que graficar ambos, ¿ya? El caso 1 y el caso 2, donde sus fórmulas y límites son esos de acá, los mismos, ¿ya? Los mismos, solo lo he juntado. Vamos aquí a la gráfica y una manera de presentar es esta, ya es más fácil. Otra manera, he visto que tengo en el libro de Ingenieros Salinas, es que ponen aquí el 0.1 a un solo lado, ¿no? 0.1 y lo coloca aquí, ¿lo ve? Hasta ahí. Y luego coloca la gráfica de, ¿cómo les digo? La combinada. Aquí uno, ¿lo ve? Y luego pone una inclinación aquí, y lo otro,
y luego ponen hasta donde está la cola del punteado, hasta esa altura, hasta ahí, ¿lo ve? Donde prácticamente es lo mismo, ¿ya? Simplemente aquí lo representé de una manera gráfica, pero la teoría es la misma, ¿ok? ¿Qué sucede acá? Aquí sucede algo muy interesante en esta zona, porque al ser, a ver, el límite del cuadrado termina en 1, ¿verdad? Que es L sobre B igual a 1. El límite del continuo empieza en 10. L sobre B mayor a 10. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que por rectangular L sobre B está entre 1, ¿no? Mayor a 1 y menor a 10. Por lo tanto, la distancia desde la cola del cuadrado y la cola del continuo es todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver nosotros hasta dónde va a generar hasta qué profundidad yo tengo que analizar. Si estoy en el método cuadrado, digo hasta aquí analizo y lo de abajo no me importa. Si estoy en el método continuo, digo hasta aquí analizo la cola y lo de abajo no me importa. Pero en el caso del rectangular, ¿ya? Vamos a ver hasta qué profundidad yo tengo que analizar. Pues yo tengo que para eso hallar ZF, ZDF, ¿ya? Es una formulita, ya es una formulita que me da la profundidad, ¿ok? Y esa profundidad pues va directamente relacionada con la relación de L sobre B. Eso quiere decir, más o menos, si tu relación, por ejemplo, L sobre B sale 5, ¿ok? Entonces esta distancia Z de F va a quedar justo al medio entre la cola del cuadrado y la cola del continuo. Si mi relación L sobre B es igual a 8, ¿ya? Entonces la profundidad Z de F va a quedar más o menos, como que dividen, digamos, esto entre 10, ¿ya? Y más o menos esa profundidad. ¿Por qué les digo esto? Esto no les explica el ingeniero, ¿ya? Ni los auxiliares. Bueno, esta es una manera de analizar. Y cuando resuelves hartos ejercicios, buscas la manera de decir, a ver, ¿cómo sé antes de terminar que estoy yendo por el buen camino? O que el procedimiento está bien. Pues, resolviendo tantos ejercicios, te das cuenta que se genera un patrón, ¿no? Entonces, si sacas bien tu ZDF, tiene que estar justo donde marca la relación L sobre B. ¿Ya? Si marca 5, más o menos tiene que estar por el medio. Si marca 1, 2, digamos, L sobre B igual a 2, más o menos va a estar por acá. Si sale 8, más o menos por acá. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque ZDF me va a marcar una profundidad, digamos 20. ¿Ya? Muchas veces lo que hacen es que a este 20 no lo suman el nivel de fundación. Esta profundidad no lo suman. ¿Por qué? Porque la fórmula que tengo que reemplazar está en base al I13 pico y al I13 continuo, ¿ya? Y esos valores están graficados desde el nivel de fundación. Entonces, por ejemplo, me sale 20, ¿ya? Me sale 20, a ver. Y supongamos que aquí es, a ver, ¿cómo les digo esto un ratito? 20. Ya. Entonces, si me sale, digamos, 20, ¿no ve? Y con el nivel de fundación, digamos, tendría que salir 25. ¿Ya? 25. Entonces, si aquí, por ejemplo, es 25, ¿no ve? Y solo hacen caso a este valor que ha salido de la fórmula de Z. ¿Qué pasa? Ustedes van a reemplazarlo acá donde salga 20. Bueno, he visto ese error. Sacan 20, buscan la profundidad 20 y marcan la línea. Listo. Y dicen, ya, empiezo, esto es mi ZDF y hasta aquí voy a analizar. Pero si se fijan bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque si estoy en el caso rectangular, tiene que suceder que la línea ZDF tiene que estar dentro de la cola del cuadrado y la cola del continuo. Este es su rango de acción. ¿Ya? Si está fuera de esto, más abajo, más arriba, está mal. Ahí se van a dar cuenta que están haciendo mal. No, porque ZDF
porque esta línea Z, reemplazamos al I20, ¿por qué me está saliendo tan arriba? No, ya sé qué ha pasado, no he sumado esto. Lo sumo y va a incrementar la profundidad y va a salir 25. Entonces, ¿qué va a pasar? La nueva línea es esa de acá. ¿Ya? Vamos con otro color. La nueva línea es esa de acá. Entonces, está dentro del rango de la cola del cuadrado y la cola del continuo. Por lo tanto, sí tiene coherencia. ¿Ok? Es una manera que se den cuenta si están haciendo bien o no. ¿Se entiende? ¿Se entienden los tres casos? Un poquito difícil de comprender, ¿no? La primera, pero lo importante es que si tienen dudas me digan en su momento. ¿Ya? Ahora, para determinar estratos ya hemos visto eso, ¿no? En el nivel de fundación se marca, ¿no? En la cabeza. En la cabeza se va a marcar un estrato. En las colas, tanto del cuadrado y del continuo, se va a marcar un estrato. Es decir, en este caso, las, Sí. Sí, como son tres métodos, no había tres gráficas. Esa parte no la entiendo. pues el primer método es esta gráfica hasta aquí. El segundo método, esta gráfica hasta aquí. ¿No ve? A ver, ¿dónde está? Primer método, primer caso, una gráfica cuadrada, ¿no? 0.1, b medios, 2 veces b. Segundo caso, empieza en 0,2, b, 4 veces b. Y el tercer caso, es para rectangular, ¿ok? Sería esta gráfica, las dos gráficas unidas. ¿Ya? Y hemos dicho que en el primer caso, solo importa hasta donde llegue la cola, ¿verdad? Lo que está acá abajo no vamos a hacer caso. Si hay más estratos, no importa. Solo me interesa analizar esta zona de acá. En el segundo caso, lo mismo. Si llegamos hasta la cola, hasta acá, todo lo que está aquí abajo no me interesa. Simplemente analizamos lo que está entre la cabeza y la cola. En el caso de rectangular, ¿ya? Sucede. ¿Hasta dónde vamos a analizar nosotros? Hasta donde me marque Z. Hasta este punto. Todo lo que está abajo de Z no me importa. ¿Qué cosa habrá? Lo que importa analizar es todo esto. ¿Ya? Aquí abajo puede haber más estratos. No me interesa, me interesa a mí que solo que un estrato, dos estratos, tres, cuatro estratos. Listo. Los cuatro analizo, hay asentamiento. ¿Ya? Z. Porque, ¿qué pasa? Cuando aquí generamos una presión, ¿ya? Y se distribuye mediante la zapata, lo que ocurre se llaman bulbos de presión. ¿Ya? Los bulbos de presión van a ver algunas gráficas que ya son así más o menos. ¿Ya? Donde por colores, obviamente, los colores de aquí van a ser más rojos. Luego van a ser amarillos, verdes, luego celestes, ¿entienden? A medida que la profundidad va aumentando, la intensidad es menor, ¿ok? Y va a llegar a un punto donde la intensidad es mucho menor y luego ya no se va a sentir, ¿ya? No se siente o no se percibe la transmisión de la fuerza. Hagan de cuenta que si más pequeñita es esta curva, es más fuerte la fuerza. Si es más grande, es más débil. Así pueden entender tal vez cómo es un bulbo de presión. Entonces, voy a hallar yo cuánto vale ZDF mediante una fórmula. Todo lo que está aquí abajo ya no me interesa. Voy a analizar solamente esto de acá. Esas son las tres gráficas, los tres casos. ¿Y dónde se van a generar estratos? Hemos dicho, ¿no? En la cabeza. Uy, a ver, un momentito. En las cabezas. ¿No ve? ¿Dónde más? En los picos. Como esta gráfica tiene dos picos. Aquí un pico. Otro pico. Las colas. Aquí. Uno, dos. Ah, perdón. Aquí ya no, ¿no ve? En Z. ¿Por qué? Porque eso de aquí abajo ya no me interesa. Solo importa dónde está Z. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se tiene que prolongar como línea punteada esto? Que tiene que prolongarse la cola del cuadrado hasta donde llegue Z. Hasta ahí. No hasta aquí. Aquí la gráfica
choca, ¿no? Con el rojo, pero no, eso nada tiene que ver, ¿ya? Supongamos que tiene otra inclinación esto, así, ¿ya? Y que solo se puntea hasta donde llegue Z, así. Se prolonga hasta la profundidad Z. Y este valor, al pasar la recta real, que es esto, va a tener signo negativo, ¿ya? Eso quiere decir que la línea punteada, el puntito que vamos a determinar aquí nosotros, va a tener signo negativo, ¿ya? Eso sería el método mixto, ¿ya? El tercer caso, el método rectangular. Ok, aquí hemos visto, ¿no?, los puntos pico, cuando varía el modo de elasticidad y en la línea ZDF, ¿no?, en el caso del rectangular. Ok, este punto, cuando varía el módulo de elasticidad, ¿a qué se refiere esto? Cuando tenemos, por ejemplo, nosotros, ¿no?, la división de estratos, ¿ya? ¿Ya? Es una parte, ¿no? Aquí continúa, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, ¿ya? Supongamos que me dice que está por aquí, es el módulo de elasticidad U igual a 15, digamos, meganewtons, ¿no? Y aquí el módulo de elasticidad no se le importa, puede ser cualquier cosa. A partir de aquí, digamos, cambia y me dice que es igual a 20. Perdón, aquí no es U, es prima. ¿Ya? Por si acaso, EU igual que el C1, ¿eh? Y el C', para arenas es prima, para arcillas es EU. Ok, ya. Entonces, de aquí cuando hay una variación de módulo de elasticidad, ya, más que en esa sección no haya pico, no haya cola, no haya cabeza, tengo que yo dividir acá mi estratificación. Aunque rara vez he visto esto, hasta ahorita no he visto un examen del ingeniero donde diga hasta aquí este módulo de elasticidad y luego cambia. Precisamente pone uno, dice de tanto, de tanto, tanto y listo. ¿Ya? O sea, por estrato coloca un módulo de elasticidad. Pero el caso ríese, les diga ya, todo el mismo suelo, aquí tiene el gamma, digamos, de 20 del suelo, ya, 20. Y dice que este gamma igual se repite aquí, entonces, para todo el estrato es 20. En el mismo estrato tiene dos diferentes módulos, entonces, como tiene dos diferentes comportamientos, entonces se va a dividir en dos estratos diferentes. Basta que algo varíe y se divide en dos estratos diferentes. ¿Alguna pregunta? Para comenzar ya con el ejemplo. Ok, ya entonces tenemos nosotros este ejemplito. ¿Ya? Este es un ejemplo. Aquí está el que les dije, ¿no? De las columnas. El primer día creo que los dije, o el día de ayer, no me acuerdo. Primer día creo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros, cosa, nivel freático. Tenemos peso unitario del agua variable, me dice. Peso unitario del hormigón 24. Peso unitario del suelo por encima de la zapata. Eso quiere decir que sería ese de acá, suelo de compactación 18, por encima de la zapata, ¿no? Pues me da una carga inicial, me da cargas puntuales. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, me da cargas puntuales por encima de las columnas. Ah, ya interesante, ¿no? A ver, ¿qué más me da acá? Me da, por ejemplo, el ancho de la columna, me da la altura de la base. Aquí me da un croquis de dónde están las columnas. Me dice que esta columna es de 0,9 por 0,9 a una distancia de 0,4 por 0,4. Otra columna igual es de 0,9 por 0,9, pero está en la otra esquina. Igual al borde 0,4 y al borde 0,4. ¿Qué más? Me da B y L sobre B me dice que es variable. Okay, seguramente aquí tenía que yo despejar cuánto vale L. Seguramente. Vamos a ver ahorita. Vamos a ver. Ok. ¿Se entiende, verdad? Dice determinar el asentamiento total en el perfil de suelo con una carga neta. ¿Ya? Ahora, desde el principio vamos a analizar esta parte.
¿ya? Aquí me dice, por ejemplo, algo muy interesante. Si primero yo veo todito, ¿ya? Y lo vuelvo a leer la pregunta, se van a dar cuenta. Por ejemplo, acá me da módulos de elasticidad de cada estrato, ¿no? Ok, eso es importante que se fijen que les da de cada estrato, ¿ya? A ver si tienen que calcular alguno. Luego me dice aquí arena, 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 arena. Ah, qué interesante. ¿Por qué es interesante esto? Todo sea arena. Y me dice calcular el asentamiento total, ¿ya? Porque para el método odométrico, cuando llevemos método odométrico, en algún estrato de arcilla me tiene que dar, perdón, eh, un esfuerzo, un incremento de esfuerzos, ¿ya? Esfuerzo por consolidación, me tiene que dar una grafiquita para interpretar. Me tiene que dar valor del índice de vacíos, me tiene que dar valores de módulo de compresión y recompresión, coeficientes. Ok, me tiene que dar estas cosas. Entonces, al no ver esto yo aquí, tienes que dar cuenta, ¿no? De lo que pasa. También, ¿qué cosa más? Y aquí dicen, pero aquí solo tengo arena, solo puedo hallar Schmerman. Y Schmerman solo me va a arrojar asentamiento inmediato. ¿Cómo voy a hallar el asentamiento total? Esa es la duda, ¿no? Porque aquí el ejercicio, esto es un examen pasado. El ejercicio me dice calcular el asentamiento total. ¿Ya? Esto va así de la siguiente manera. ¿Ya? ¿Cómo respondemos eso? Hasta aquí me siguen, ¿no? Todos están atentos. El asentamiento total es igual al asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento secundario, donde este lo vamos a colocar como cero, no lo analizamos en este curso. ¿Ya? Ahora, si vamos bien, tenemos aquí puro arena, 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 arena. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros sabemos que el asentamiento inmediato se da tanto en arena como en arcilla. ¿Ya? En arcilla. Mientras que el asentamiento por consolidación solo se da en arcilla. ¿Okay? Entonces, al no haber arcilla en ningún estrato, esto va a ser 0. ¿Ya? Y esto, sabemos que el asentamiento inmediato es igual al asentamiento inmediato de arena más el asentamiento inmediato de arcilla. ¿Okay? Como no hay arcilla, esto es 0. Por lo tanto, solo queda la arena. Entonces, en resumen, el asentamiento total es igual al asentamiento inmediato en arena. ¿Ok? Si se entiende bien esto, es decir que yo basta que haya Schmerman voy a determinar el asentamiento total de todo. ¿Entienden? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Entiende, verdad? Continuamos entonces. Entonces, si se dan cuenta, bueno, ya no adivina, pero si se dan cuenta, se puede resolver la carga neta por capacidad en este ejercicio, por capacidad de apoyo o por diagrama de largo. ¿O por qué no se puede por capacidad? A ver. Pues No hay, no hay los datos para apoyo. la capacidad, ¿verdad? ¿Qué datos serían esos? La Los, cohesión sería uno. los comprimo. Ah, la cohesión, exacto, bien. La cohesión prima y el ángulo phi prima, ¿no? Eso es importante para poder determinar la capacidad de apoyo que hemos llevado a esos capítulos. Entonces, no puedo, aparte de los valores, más que me diera, tampoco me dice el método, ¿no? O sea, al final, si no me dice por método, si no me, a ver, ¿qué sucede en la vida real cuando estén practicando, ejerciendo? O sea, nadie te va a decir, tu cliente no te va a decir, ¿sabes qué? Calculámelo cuánto te resistir mi suelo, pero por el método de Meyerhoff. No, no ve. En geotecnia, los que van a ser geotecnistas, hay algo muy importante que tienen que
entender y tienes que volver a estudiar, que se llama la estadística. ¿Ok? Oye, perdón. La estadística. Esta estadística es muy importante porque yo al tener diferentes métodos en mecánica de suelos, no hay como la ACI, digamos, una norma que dice, haz por este método, reemplazas y tienes un resultado. Y 20 personas van a hallar ese resultado, y 200 y 500 y todas. No. En mecánica de suelos, en la geotecnia, mecánica de rocas, mecánica de suelos, lo que hacen es que cada año hay investigaciones nuevas, investigaciones, refutaciones, respaldas. Por lo tanto, hay varios análisis, varios métodos. Y tú tienes que saber qué método aplica a tu proyecto. Y con eso, saber de los 20 métodos, pues puedo utilizar yo 5, digamos, o 6. Y de esos 6 voy a tener yo diferentes resultados. Y con eso, pues, determinar la probabilidad de ocurrencia y saber más o menos cuál es el valor promedio o eliminar los que están muy lejanos. Métodos de teoría de errores también. Se determina el valor correcto. Es bien interesante. Pero es para el que le gusta la mecánica de los suelos, ¿no? Ya. Entonces, bueno, me estoy desviando, perdón. Aquí no se puede hacer porque no me dice el método, ¿no? Tampoco me da aquí los valores de cohesión, ángulo de fricción. Por lo tanto, no se puede hacer por capacidad. Sin embargo, aquí me da todas las dimensiones. Si me da todas las dimensiones, y aparte los puntuales, pues yo puedo realizar aquí el método por diagrama del árbol. Es lo que vamos a hacer, ¿ya? Primero, ya tengo que saber de memoria esto, el diagrama del árbol. ¿Ok? Primero comenzamos realizando el cálculo de la carga final, ¿no? Vamos a un poquito a recordar esto, ¿ya? Aquí como dice agua variable, todo variable, entonces he sacado yo esto de un alumno que ha dado el examen. Pues estos son sus datos, ¿ya? Base 5, L sobre B 17. Esto quiere decir que yo tengo que sacar cuánto vale mi L, ¿no? Despejando simplemente. ¿Ok? Más, gamma seco, gamma saturado y gamma saturado del segundo estrato. Y el gamma seco, perdón, el gamma del agua, es unitario del agua, es 12.5 kilómetros por metro cúbico. Aquí es agua, ya no me he equivocado en D. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hacer la determinación de la carga neta a partir de los datos ya mostrados. Eso, para la carga final, lo que vamos a hacer es determinar toda la carga que llega en este cuadradito, ¿no? Ya hemos visto eso en la primera clase. ¿Ok? Entonces, mi resultado sería carga final, ¿no? Y con tres agrupaciones, hemos dicho, ¿verdad? La primera de los puntuales, la segunda de hormigón, y la tercera de lo que es el suelo de compactación, ¿no? Aquí he pasado, hasta aquí más. Y todo dividido entre el área donde está ocurriendo esto, que sería, ¿cuál es mi área? L por B. ¿Y cuál es mi L? ¿No? Simplemente despego. Si L sobre B es igual a 17, B es igual a 5, multiplico 5 por 17, ¿no? Ese sería mi L. Ok, creo que era así. A ver. A ver ahora. ¿Cuál será L sobre 17? A ver. No sé si es error de typeo o hemos adoptado directo. A ver, un ratito. Ah, ya. Hemos adoptado L igual a B. ¿Ya? ¿Para qué? Para analizar el primer caso. Aquí vamos a hacer el ejercicio de cada caso. ¿Ya? En este caso, lo que hemos hecho es decir que L es igual a B. ¿Ya? Para no entrar directamente al caso de rectangular y, o sea, comenzar de lo básico a lo avanzado, en resumen. ¿Ok? Entonces L sobre igual a 1, por lo tanto, L va a ser a 5 y B es igual a 5, ¿ya? Para estar en el primer caso. Así vamos a ir con una dificultad de menos a más.
lo variar aquí, así que no hay ningún problema. Bueno, entonces decimos, tengo aquí yo cuánto, 100.000 más 100.000, y solo son dos columnas. Entonces, aquí no hay por 2, por 3, por nada, simplemente se suman, ¿verdad? Sería en todo caso 200.000. Sería mi parte de las cargas puntuales. Luego todo lo que tiene que ver con hormigón. Entonces digo 24, es gama del hormigón, que me dice aquí de dato. Verifico que sea 24, es importante. Y como son dos columnas de 0,90 por 0,90, entonces repito y digo por 2. 0,90 por 0,90 por la altura, ok. Si el nivel de fundación es 6 metros y mi altura de losa es 0,80, esto sería 5.2, ¿verdad? La altura de la columna, 5.2. Entonces, 0,9 por 0,9 por 5.2. Y como son dos columnas, por 2. Más la parte de la losa, sería 0,80 por 5 por 5, ¿no? He dicho que van a ser igual. L va a ser igual a 5, ¿no ve? Esto no hay. ¿Ya? 0,8 por 5 por 5. Ya, listo, ahí terminamos la parte del hormigón. Ahora comenzamos con la parte de la zona de relleno. Y es 18 y todo lo que tiene que ver el volumen de relleno, ¿verdad? Todo ese cubo de relleno y restando dos vacíos, que es cada columna, ¿verdad? Y entonces 5 por 5 por la alturita 5.2, ¿no? La misma altura que la columna. Menos dos veces la columna, ¿no? 0,9 por 0,9. ¿Qué dos veces? Porque tiene las mismas dimensiones, ¿ya? Si fueran de diferente dimensión, pues sería menos una columna y otra vez menos la dimensión de la otra columna, ¿ya? La misma altura, ¿no? 5.2. Dividido entre el área. Así ya saben de memoria, ¿no? Ya dominan esa parte. Al final es igual a 8114. Luego de eso reemplazamos, ¿no? A ver cómo está esto. Bueno, aquí no está reemplazado, creo. Ya. Luego le damos la presión de poros final. Y la presión de poros final, vamos a la condición final hasta acá, ¿no? Está por acá. Está justo a los 3 metros, creo. Aquí, 3 metros. ¿Okay? Entonces, hasta los 6 metros, desde los 3 hasta los 6, ¿cuánto distancia? 3 metros, ¿no? Es por el gamma del agua, que en este caso el gamma del agua es 12.5, ¿no? Ni siquiera es 9.8 ni 10, es 12.5. Entonces, es importante que verifiquen cuánto es el gamma del agua, ¿ya? El gamma W. El gamma W es 12.5 por 3, 37.5. Listo. Reemplazamos el diagrama de árbol y vamos al siguiente valor, ¿no? Aquí están diferentes números, pero me equivoqué, me he olvidado reemplazarlos. Luego el Q sub 0, ¿no? El Q sub la carga inicial. Veamos dónde está mi nivel freático inicial. Está en 4. Eso quiere decir que tengo 4 metros de suelo seco y 2 metros hasta el nivel de fundación de suelo húmedo. Entonces sería, ¿dónde está esto? Ya, es como mecánica de suelos, ¿ya? Como aquí me dice carga distribuida inicial variable, ¿no ve? Esto quiere decir que esta carga lo tengo que considerar como solo uno, ¿no? Tengo aquí una carga distribuida, tenía estratos, ¿no? Y tiene que hallar aquí el esfuerzo efectivo. Lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tengo que colocar yo 50 más 14, que sería el seco por 4 metros, ¿no? Peso seco por 4 metros. Estos 50 es de la carga distribuida. Y más 21 por 2. Este 21 por 2, ¿a qué se refiere? A los dos metritos saturados, ¿ya? Como saturado 21, ¿no? Perdón, de este de acá, ¿no? Que representa ese estrato. Listo. Y tengo Q sub 0 o carga inicial igual a 148 kilopascales. Aquí es donde entra la carga inicial distribuida, ¿ya? Creo que en este examen han tenido problemas con la distribución de las columnas para hallar la carga neta y sobre todo de esto, ¿dónde van a colocar esto? ¿Ya? Entonces, si se acuerdan del mecánico de solos 1, simplemente es añadir, ¿no? ¿Ve? Directamente 50, ¿ya? Y más 14 por 4 más 21 por 2. ¿Ok? Si se fijan bien, todo está en kilonewton por metro.
ya, por metro cuadrado. Ya, ok. Ahora pasamos a la presión de poros inicial. Me falta corregir esos numeritos. Presión de poros inicial. Veo dónde está mi condición inicial en 4. ¿Cuánto tendría de altura entonces hasta el 6? 2 metritos, ¿no? 2 por gamma del agua 12.5. Bueno, está al revés. Gamma del agua, altura picométrica. Ok. Y entonces 25 kilopascales. ¿Ya? Reemplazando todo entonces, ¿cuánto sería? Este número está bien. Estos numeritos de acá del diagrama están mal. Lo digo copiado, no lo he corregido. Pero este valor de acá está bien. Ya, 7954.32. Ok, listo. Ahora, una vez que tengo yo esta carga neta, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya? Eso es la primera parte de la fórmula de Schmermann. No se olviden que estamos haciendo ahorita asentamientos por Schmermann. Lo que hemos hecho ahorita es calcular la carga neta. ¿Ya? Esto ya está. Me falta hallar esto y todo esto. ¿Ok? Bueno, continuamos. ¿Dónde estamos? Aquí. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos determinado nosotros la carga neta, lo que vamos a hacer ahora es determinar los coeficientes. ¿Ya? Los coeficientes. A ver. Decimos, ya hemos dicho las fórmulas, ¿no? C1, C2, C3. Empezamos con C1. ¿Ya? La C1 tenemos 1 menos 0.5 por la carga efectiva inicial dividido entre la carga neta, donde la carga neta ya tenemos calculado. Faltaría hallar esta carga efectiva inicial. ¿Ya? ¿Cómo hallo esto? Si se fijan bien, en el diagrama del árbol, esta carga efectiva inicial ya la hemos determinado. Esta de acá. Esta de acá es. ¿Ok? Con esto. Entonces, ¿para qué volver a hallarla si cuando en diagrama del árbol ya han hallado eso? Entonces, ¿cómo sacamos eso? Acá está. 148 menos 25. Buscamos la calculadora. 148 menos 25. Uy, menos 25. 123. Eso salía nuestro Q sub 0 efectivo. ¿Ya? Es un valor que ya han calculado ustedes. Porque van a calcular otra vez. 123. Ya está. Pero si tienen alguna duda de cómo calcular, lo hacemos otra vez. Decimos entonces 50, okay, es de la distribuida, está en la superficie 0, más, okay, más, como todo está seco, usamos el gamma seco, que sería 14. 14 por 4. 14 por 4. Okay. Tenemos 2 metritos de suelo saturado, ¿no? Porque aquí está mi nivel freático inicial. Q inicial con el nivel freático inicial. 2 metros saturados. Y el gamma saturado es 21, por lo tanto 21 por 2, aquí está, ok. Menos la presión de poros en condiciones iniciales, ¿no? Sabemos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos presión de poros, ¿no? Aquí está la presión de poros, entonces, inicial. 2 metritos de altura de agua por gamma del agua. 12.5 por 2, y todo esto es igual a 123, ¿ya? Reemplazamos entonces la fórmula y tenemos que el valor es 0.99. Verificamos, este valor es mayor o igual a 0.5, sí. Por lo tanto, la constante 1 o el coeficiente 1 se mantiene y ese es el correcto. ¿Ya? ¿Hasta aquí preguntas? Adelante, pregunta y vamos a acabar la clase. Y yo tengo duda. Adelante. ¿Qué duda tienes? Sobre la presión de poros, que es la carga inicial, ¿es la sumatoria o solo de los estratos o solo es del agua nomás, del mojado? No, es desde la superficie hasta el nivel de fundación. C1, C2, C3 y carga neta es todo desde la superficie hasta el nivel de fundación. Análisis. Por eso es que en la superficie tenemos una carga distribuida de 50, entonces eso también se considera. Es la sumatoria de los estratos por su gamma. Y luego restar la presión de poros.
¿Entienden? Sí, No es campo. desde el nivel freático, no, ¿sí? La presión de poros, sí, desde el nivel freático. Pero la carga efectiva, bueno, aquí falta su ¿no? El Q efectivo inicial, sí es desde la superficie hasta el nivel de fundación. ¿Ya? La presión de poros es igual a ¿qué? Altura isométrica, es la altura de la piscina, hemos dicho, ¿no? Ayer. Se imaginan que está el nivel de agua, y el fondo de la piscina es el nivel de fundación. Tienen todo esto de agua. La altura piezométrica es la altura de esa agua. Pero el gamma del agua. ¿Cuánto vale el gamma del agua? Nada más. ¿Ok? En este caso, mi altura piezométrica para la condición final, no, inicial es 2 metros. Y para la condición final, esta altura de 3 metros, sería de 3 al 6, 3 metritos de altura, ¿verdad? 3 metros mi altura piezométrica y aquí sería 2 metros mi altura piezométrica. ¿Se entiende? ¿O no se entiende la altura piezométrica? Que a veces en los conceptos de mecánica de suelos somos donde fallan y luego no se puede avanzar. A ver, si tengo aquí mi fundación, ¿ya? Y me dice que mi nivel freático se encuentra aquí. ¿Ok? Lo que yo me tengo que imaginar es que lo siguiente, todo análisis de C1, C2, C3, análisis de carga neta, análisis de capacidad, Meyerhof, Hansen, Tesague, ¿sí? Todo eso se determina hasta el nivel de fundación, hasta ahí se calcula los esfuerzos efectivos. Y para determinar el esfuerzo efectivo, tengo que calcular yo el esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Okay? Y para calcular el esfuerzo total, tengo que saber qué estratos están saturados y qué estratos están secos, ¿verdad? Y para hallar la presión de poros, tengo que saber cuál es mi altura de agua. Entonces, simplemente hacen como que una recta en la parte de la fundación. Esto es el piso de su piscina. Hagan de cuenta que tienen una piscina. Luego tienen aquí la flechita donde marca el nivel freático, o te va a decir la profundidad. Esto va a ser la parte del espejo de agua de mi piscina, ¿no? O sea, la parte superior. Y todo lo demás, pues es el agua que existe en la piscina. Ya, obviamente no van a estar dibujando exámenes y van a estar pintando, ¿no? En el examen. Es para que entiendan nomás, ¿ya? Todo esto se refiere al agua. Listo. Imaginándose esto, es más fácil decir, ah, ya. Entonces, si tengo esto, y eso está en el suelo, todo lo que está aquí, ¿está mojado o está seco? Está seco. Por lo tanto, voy a utilizar el gamma seco. Y todo lo que está a partir de esta línea hacia abajo, hasta el nivel de fundación de F, está saturado. Por lo tanto, voy a utilizar el gamma saturado. Listo. Ahora, para la presión de poros, ¿qué me dice? Que es altura piezométrica por gamma del agua. Altura piezométrica es altura del agua. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto de agua tengo? Pues si me mido desde el piso hasta la superficie, esta es mi altura piezométrica. Listo. Sea cual número cual sea 2 metros, 3 metros, lo que sea. Lo mismo imaginan para la condición final o inicial. ¿Ya? Me dice Q sub 0 efectivo, tienen que utilizar condición inicial. Si me dice Q asterisco, por ejemplo, tengo que utilizar condición final. ¿Se entiende? ¿No ve? En cada caso. Si me dice carga final efectiva, no sé, algo así. Bueno, la carga final son motores de verticales, ¿no? Pero si por ejemplo me dice, a ver, pero, me dice esfuerzo efectivo final, entonces yo tengo que determinar a partir de qué, con las condiciones finales, ¿verdad? Según lo que me diga. Me dice esfuerzo efectivo inicial, el nivel freático en condiciones iniciales. Entonces, una vez que sepas en qué condiciones estás trabajando, a condiciones iniciales. Busco mi nivel de agua de condiciones iniciales, digo lo mismo que aquí me imagino. Desde aquí empieza el agua, desde aquí hay agua, arriba está seco, entonces
puedo de aquí usar gamma seco, todo aquí abajo gamma saturado. Y me pide altura piezométrica para mi presión de poros, digo mi altura piezométrica es pues desde aquí hasta aquí, esto. Y listo. Todo si se imagina es más fácil, ¿verdad? Si se entiende el concepto, es mucho más fácil. Simplemente hablar. ¿Entiende lo que he explicado ahorita? Hemos perdido minutitos, pero es mejor que se entienda, es mejor afianzar los conceptos básicos, luego estar en muros de contención y no entender todavía cómo utilizar una condición o no. Ok, entonces, ese examen lo que les ha complicado más es dónde colocar ese de acá, cómo determinar la carga neta con las columnas así. Ya he visto que es fácil, ¿no? Sumamente fácil. ¿Ya? Bueno, ya tenemos entonces nuestro constante 1. Pasamos ahora a la constante 2. ¿Cuánto vale mi constante 2? La constante 2 vale 1. Como he dicho que va a valer 0. Todo esto aproximadamente va a valer 0. No es igual. Aproximadamente. Por lo tanto, vamos a adoptar que la constante 2 es 1. Ingeniero, no sé si ya nada más allá es Merman, pero les va a decir lo mismo. Para el constante 3 o el coeficiente 3 es por forma, porque aquí te pide la forma de la zapata LB. Reemplazamos. Hemos dicho que L va a ser igual a 5. En este caso no vamos a hacer caso a esto. Por lo tanto, 5 entre 5 es igual a 1. Y 1.03 menos 0.03 por 1 es igual a 1. La constante 3, 1 es mayor o igual a 0.73. Sí, por lo tanto se queda. Esto está correcto. Si la constante 3 hubiera sido, no sé, 0.58, 0.60 y algo, hubiera pasado, directamente hubieran adoptado C3 igual a 0.73. ¿Ok? Directo. ¿Por qué? Porque no cumplía la condición. C3 mínimamente tiene que valer 0.73. Listo. Con eso tenemos entonces los tres coeficientes y tenemos ya la carga neta, ¿no? De la fórmula general de Schmermann tenemos constante 1, constante 2, constante 3 y la carga neta. He visto que si quieren hacer Schmermann no pueden directamente calcular C1 porque me pide carga neta. Entonces es importante calcular la carga neta para calcular todo lo demás. Si se equivocan en esto, pues todo lo demás va a estar mal. Así que esto, importante que calculen bien. Ahora nos vamos a enfocar en lo que va al otro lado, ¿no? En los estratos. Todo lo que venía acá era en base hasta análisis hasta nivel de fundación. ¿Ya? Lo que está a la derecha, pues es análisis en profundidad. ¿Ya? ¿Dónde estamos? En positivo número 5. Sí. Ok, 5 minutos más y terminamos la clase. O sea, es un poco largo de explicar esto, pero vamos a intentar llegar hasta donde se pueda. Okay. Uy, no sé qué pasa aquí, se ha movido todo. ¿Qué pasa aquí? A ver, un momentito. 1, 2, 3. No, estaba todo movido. Ya. A ver, vamos a hacer aquí. A ver, déjenme pensar un ratito. Podemos hacer. Ya. A ver, ya. A ver, vamos a resolverlo aquí directo. Lo que hacemos entonces, hemos dicho, que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir modificando, por favor. Hasta aquí preguntas. De modo que vaya modificando esto. A ver. Color negro. Ya.
primer paso entonces, ¿cuál era? Realizar una vertical, ¿no? Una vertical. Vamos a ir con el método. Bueno, antes de saber qué es lo que vamos a graficar, tenemos que saber en qué caso estamos, ¿no? El primer paso es siempre saber en qué caso estamos, ¿ya? Por eso marcamos L sobre B. Dividimos. Como es 5 entre 5, igual a 1, ¿no ven? No he dicho que no es el caso de esto de acá. Por lo tanto, estamos en la condición del primer caso. Primer caso, una fundación o una zapata cuadrada. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que estamos en el caso 1 y comenzamos nuestra gráfica en 0.1. ¿No ven? Listo. Ahora sabemos que los límites del cuadrado están en b medios de df a b medios y de df a 2 veces b. ¿Ok? ¿Cuánto vale b? 5 metros. Por lo tanto, el primer límite se encuentra a 2.5. El segundo límite se encuentra a 5 por 2 a 10. Y esas distancias tienen que medirlo desde df. ¿Ya? Así que medimos. Y mi nivel de fundación está a los 6 metros. ¿Ya? A los 6 metros. A ver, otro color. Ahí. Va a pasar entonces a los 6 metros. Y a partir de esta profundidad tengo que medir 2.5 metros. Entonces 2.5 sería 6 más 2.5, 8.5. ¿no? Más o menos por acá. ¿Ya? Por acá. Hasta aquí estaría mi... Ah, ya sé por qué. Más o menos. Lo que sucede es que esto no está... Esto está en una escala para que el examen no pase. ¿Ya? Pero no está en una escala aceptable para que podamos dibujar Schmermann y todo sea coherente la gráfica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí dice 0 a 2, 2, 4, de 4 a 6 y de 6 a 8, donde tendría que estar 8, ¿verdad? Y aquí está 8. ¿Entiendes? Si vamos de 2 en 2, aquí la escala ya está mal. Y luego me dice de aquí de 8 a 16, así que en esta distancia de 2 metros que era antes. Aquí 8 metros, y luego de 16 a 22 y de 22 a 28. Entonces, lo que hemos hecho esa vez, creo que lo hemos graficado en AutoCAD, ¿ya? Pero estamos ahorita en hora de la clase y para no hacerles perder el tiempo y me estén viendo graficar en AutoCAD, ¿ya? Los estratos, todo, la zapata. Lo que vamos a hacer es que el día de mañana yo voy a traer ya más o menos graficado para que directamente podamos visualizar cómo debió haberse graficado ya. O sea que tengamos ya las líneas disponibles para repasar. ¿Ok? Así que, a ver, como estamos en el primer caso, traten ustedes de graficar esto. ¿Ya? Pueden ver el video, traten de graficar, ¿ok? Grafiquen y según la teoría que hemos visto, traten de avanzar lo más que puedan. Así para el día de mañana, si es que ustedes ya han podido graficar, directamente pueden decir, ah, ya me han salido esos mismos resultados, ¿verdad? Ok, así que nos vemos entonces el día de mañana. Ok. Si tienen alguna pregunta, por favor, alguna duda de la clase de hoy día, de los ejercicios que hemos hecho hoy día, hemos avanzado todo lo que se refiere hasta la constante 1, 2, 3 y la carga neta. Nos faltaría la Falta parte... acabar eso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Falta acabar ese ejercicio, ¿no? Sí. Falta Ya. acabar la segunda parte, ¿no? La primera parte hemos dicho que todo este análisis de esos factores está a nivel de fundación. Y toda esa segunda parte es ese análisis en los estratos en profundidad, ¿no? Nos falta esta partecita. Allá los I3 es lo que vamos a hacer ahora y lo demás es dato, ¿ya? Pero la cosa es saber cómo utilizarlo. ¿Okay? El día de mañana continuamos esto y vamos a hacer otro ejercicio con el segundo caso. ¿Ok? Luego, terminando ese, vamos a ir con el tercer caso. Y luego hacemos el método odométrico. ¿Ok? No, historial geológico primero. Después el método odométrico. Una preguntita. Ya, ¿tiene alguna consulta de lo que hemos avanzado hasta ahorita? El C1, C2, C3 y la carga neta.
o de las gráficas tal vez, no sé. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda antes de terminar la clase? Bueno, entonces si no tienen alguna duda, terminamos la clase.